En esta semana la temática que vamos a tratar y los artículos que vamos a revisar, la temática es de fusiones quilosas, de quilotórax y de quiloasitis. Coordina este Ateneo la doctora Udaquiola y vamos a presentarlo Carolina Percul, residente de tercer año, Ignacio Bois, residente de quinto año, y Pedro Mercado, actual jefe de residentes del servicio. Para introducir vamos a presentar un caso clínico. En cuanto al artículo complementario, el primero que elegimos es un case report publicado por el servicio, por nuestro servicio, donde, con la siguiente por favor, es un caso clínico denominado asitis fetal como forma de presentación de la agenesia de vena cava inferior, que lo presentamos en el 2018 en la revista de Archivos Argentinos de Pediatría. Siguiente. Acá, bueno, se habla de las malformaciones de la vena cava inferior, más que nada, donde llegan a conformar hasta el 8,7% de todas las, digamos, de las alteraciones de la vena cava, donde la agenesia de la vena cava inferior es una de ellas. El caso clínico se basa en una paciente que a las 20 semanas de edad gestacional se presenta con asitis fetal y se realizó una cesárea a las 36 semanas de edad gestacional, donde la paciente tenía, en cuanto se la comienza a estudiar, las serologías para TORCH todas negativas, y en un ecocardiograma se le evidencia un doble sistema de la vena cava superior. Se realiza una paracentesis diagnóstica más que nada, donde se diagnostica un trasudado por un 70% de mononucleares, y con esto se realiza una angiotomografía por una sospecha diagnóstica de alguna alteración vascular. En esta angiotomografía lo que se puede evidenciar, como se ven en las imágenes de abajo, es una agenesia de la vena cava inferior infrarrenal, como se ve en la imagen A, ahí se ve la vena renal, y hacia abajo la vena cava tiene un stop y no sigue. Y en la imagen B lo que pueden ver también son las ilíacas tanto interna como externa, pero no se evidencia la vena cava. Y en la otra imagen, en la tercera, lo que se puede evidenciar es la circulación colateral por el plexo paravertebral, bien aumentada de tamaño. Con esto el paciente toleró dieta libre de grasas y aumentando de peso, la asitis fue resolviendo y se fue de alta a los 3 meses. Y hay distintas causas de asitis que, como pueden ver acá, desde el drenaje linfático anómalo, como es en este paciente, obstrucción del retorno venoso por masas, la insuficiencia cardíaca o hepática, la disminución de la presión oncótica o obstrucción del tracto urinario, y también el aumento de la permeabilidad capilar y la peritonitis meconial. En cuanto al desarrollo de la vena cava inferior, se da entre la sexta y octava semanas, que se da en conjunto con el desarrollo del sistema linfático, que este mismo se forma a partir de vaginaciones del sistema venoso. Entonces, si hay una alteración venosa, también va a haber una alteración linfática. Y esto se va acomodando con el tiempo mediante la circulación venosa colateral, más que nada mediante el plexo paravertebral de Batson. Y en lo que concierne a la agenesia de vena cava inferior, tiene una prevalencia bastante baja, de hasta el 1% en toda la población general, ¿sí? Generalmente es asintomática y se genera un hallazgo en las imágenes, por alguna otra razón, o a veces por dolor en miembros inferiores o varices en miembros inferiores. Se realizan en imágenes y lo que se evidencia es toda la circulación colateral. También esto no es menor, que hasta en el 9,5% de las TBPs en menores de 30 años que no tengan otros desencadenantes, es una de las causas. Y el tratamiento de estos, bueno, obviamente, otro de las formas de presentación es mediante la asitis fetal, como lo vimos en nuestro caso. El tratamiento de esto es directamente el manejo de las complicaciones. A veces se considera la anticoagulación de forma profiláctica solo en casos seleccionados. Nosotros en nuestro caso, la paciente tiene ahora 4 o 5 años y consideramos dejarla sin ningún tipo de anticoagulación. Vamos a ver más adelante. Como segundo artículo complementario, este es un estudio retrospectivo que se publicó en la revista de intervencionismo cardiovascular radiológico en el año 2017.
El objetivo de este estudio era evaluar la eficacia de la linfografía convencional, la linfografía por resonancia magnética y la embolización linfática para el tratamiento y el diagnóstico de la citis quilosa refractaria. Entendiendo como citis quilosa refractaria la que no responde al tratamiento médico convencional, que como bien se sabe y a modo de repaso, las efusiones quilosas se tratan inicialmente con modificaciones en la dieta, posteriormente ayuno y nutrición parenteral, y control clínico. Y los casos que no resolvieron de esta forma son los que entraron en este estudio. Se analizaron 31 pacientes de forma retrospectiva, estos pacientes eran adultos, no eran específicamente pediátricos, y de estos 31 pacientes, la amplia mayoría, el 80%, la citis era secundaria a un traumatismo postquirúrgico, digamos, a iatrogenia postquirúrgica. Y solo 6 pacientes tenían ascitis de otras causas. En este estudio, todos los pacientes se hicieron una linfografía convencional, en los cuales un 55% de las linfografías evidenciaron la fuga, y 9 de ellos se hicieron la linfografía por resonancia magnética, en las cuales un porcentaje mayor, un 78%, evidenciaron la fuga. De los pacientes que se hicieron linfografía convencional, 11 se embolizaron y 20 no se trataron. De estos 11, 9 resolvieron, por ende la tasa de resolución post-embolización fue bastante alta, y de los que no se embolizaron, un 35% se curaron con la linfografía sola. Además, yendo a la resolución global de estos 31 pacientes, 16, un 52%, resolvieron. La mayoría, la tasa de resolución fue más alta en los pacientes con evidencia de fuga, así que se asoció la probabilidad de resolución con la posibilidad de evidenciar la fuga en estudios en la linfografía. Como conclusiones de este estudio, concluyen que la linfografía y la embolización pueden utilizarse para tratar la citis quilosa refractaria al tratamiento médico, y que identificar el sitio de fuga asocia una mayor tasa de resolución con o sin tratamiento comparado a los pacientes en los que no se pudo evidenciar la fuga. Bien, ahora continuamos con el artículo principal. Muchas gracias, Carol. El mismo se titula Quilotórax y quilocitis, manejo y posibles fallas. Se publicó en el Seminars in Pediatric Surgery en el año 2014, a cargo del equipo de cirugía pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. El objetivo de los autores es revisar aspectos clínicos de las efusiones quilosas fetales y neonatales y hacer un abordaje más descriptivo de lo que sería el diagnóstico, el manejo y las líneas de tratamiento. Haciendo un repaso de lo que es la patogenia de estas efusiones, representan una causa rara, en realidad, de hidrocefalia fetal, son menos del 5% de las causas no inmunes, y obviamente el sello diagnóstico se pone al tener una muestra de laboratorio y determinar la naturaleza linfática de dicho derrame. Como bien decía Peter, el desarrollo del sistema linfático es temprano en el desarrollo gestacional, alrededor de la 9ª semana de gestación ya se formaron el conducto y la cisterna de Pequet, junto con otros vasos como la vena cava inferior. Puntos a tener en cuenta, obviamente, cuando pensamos en anomalías congénitas en el desarrollo linfático. Sea cual sea la causa, algunas las ven enumeradas ahí en pantalla, la vía común de la patogenia en estos casos sería un inadecuado transporte de kilo hacia un sistema central. La acumulación de dicho kilo genera un vencimiento de ese mecanismo valvular propio de los vasos linfáticos, y eso genera reflujo y recirculación hacia colaterales paravertebrales. Eso redirecciona toda la linfa hacia otras vías accesorias como pericárdica, bronquial, diafragmática, axilar, para llegar finalmente a la vena subclavia. Una vez que se va acumulando, digamos, la linfa y se vence la compliance de esos vasos dilatados, ahí es cuando se manifiesta el derrame. Según en qué cavidad se produzca, va a ser pleural, pericárdico, obviamente, o ascitis.
Justamente ahí es cuando pasamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Los autores las dividen en fetal y neonatal. Como les mencionaba, la aparición de este trastorno a nivel fetal puede ser temprano. Se vio que cuanto más temprano es, mayor es la mortalidad. Si tomamos un punto de corte de menores de 24 semanas, tendrían mayor mortalidad en este caso. Y justamente la mortalidad está dada por el colapso pulmonar, que genera el derrame pleural y condicionamiento de la posterior hipoplasia pulmonar, y además, por otro lado, la alteración hemodinámica que genera la obstrucción al retorno venoso. Esto genera menor gasto cardíaco, y como parte de este ciclo vicioso, la pérdida de proteínas que se produce por la efusión quilosa genera menor presión oncótica y, por consiguiente, mayor extravasación de líquido hacia el espacio intersticial. La traducción clínica de todo este ciclo vicioso sería la producción de edemas. Y la expresión máxima de los edemas en el feto sería el hidrox fetal. Pasando a la expresión, digamos, neonatal, como bien dijimos, el paciente va a tener edemas generalizados, va a estar condicionado su evolución, como vimos también en el paciente del caso clínico, por el distrés respiratorio y la insuficiencia ventilatoria que le produzca, tanto como la hipoplasia pulmonar que tiene por el desarrollo fetal, por el hipoapneos que ha tenido, y también por la restricción que le pueda generar una eventual ascitis o el mismo derrame pleural, y además por el deterioro cardiovascular que esto le genere. Es decir, el tratamiento va a estar orientado en esta etapa neonatal al sostén cardiovascular. Los autores mencionan los criterios diagnósticos de laboratorio para ponerle el sello de efusión quilosa. En nuestra práctica los valores pueden diferir un poco. Por ejemplo, los triglicéridos mayores a 110 ya lo consideramos positivos, y dentro de la citología, un 80% de mononucleares también ya se considera como un valor positivo. Otro dato también que buscamos es la presencia de kilomicrones en la corrida electroforética, simplemente como para recordar esos valores. Básicamente, la respuesta del paciente a todo este proceso que venimos comentando va a estar supeditado a la capacidad que haya de generar nuevas vías, digamos, de drenaje de la linfa, y eso, digamos, va a determinar un poco la evolución del paciente. Pasando ahora a lo que es el diagnóstico de los diferentes alternativas. Bueno, también, obviamente, en un paciente con una efusión quilosa congénita neonatal, es mandatorio buscar otras anomalías del sistema linfático asociadas, como malformaciones en parte blandas, vísceras como hígado y vaso principalmente, compromiso óseo, infiltración de piel, y pensar en síndromes que se asocian más frecuentemente a citis quilosa o a derrame quiloso. Por ejemplo, síndrome de Turner o una linfangiomatosis de caposiforme. Yendo a los estudios complementarios orientados al diagnóstico, la técnica que usamos de elección es la linfografía intranodal, y es la que mencionan los autores en primer término. Es un estudio que nos permite ver de forma dinámica cualquier tipo de obstrucción o pérdida de kilo fuera del conducto torácico. Básicamente se busca por ecografía un ganglio y se punza de forma percutánea con un contraste oleico, como puede ser el liopedol, y se ve cómo va siguiendo la ruta, digamos, de linfático, y se busca eventualmente una pérdida de extravasación del contraste. Esta técnica también se puede complementar con el uso de la tomografía, como es la linfangiografía por tomografía, y también, como también mencionaba Carolina, el tema de la resonancia magnética para la búsqueda, digamos, de una forma no invasiva de pérdidas o obstrucciones en el flujo de los linfáticos.
Yendo ya al tratamiento y la propuesta de los autores, en realidad es a modo de una descripción, simplemente no hacen un análisis sistematizado ni de la metodología en particular. Nombran del aspecto fetal, que por supuesto es mandatorio en primer término el tratamiento conservador, siempre que tengamos un paciente estable y en condiciones de esperar. En cuanto al paciente con hidrocefalia fetal o una alteración cardiovascular, que son condiciones graves, se podrá instaurar el tratamiento intrauterino, como por ejemplo un shunt pleuramniótico, donde se vio que la sobrevida puede llegar a aumentar hasta en un 50% gracias a la descompresión de la cavidad que está derramada. Nombran también eventualmente el uso de la dieta sin grasa o con triglicéridos de cadena media en la madre, pero de esto no ahondan con mayor profundidad. Pasando al tratamiento del neonato, ellos las enumeramos en realidad para que sea más descriptivo, pueden ser utilizadas de forma simultáneas o secuenciales según los autores. En primer término, se instaura un manejo expectante de un paciente que está estable, sin requerimiento de ventilación, ni requerimiento de un drenaje. Sería mandatorio, en primer término, ofrecer el tratamiento expectante. Pasada a la próxima, Caro. Como decía anteriormente, sería esperar una resolución espontánea a que se reacomode la circulación linfática colateral y que se autolimite el derrame. Una vez que el paciente ya requiera uno o más drenajes para poder mantener una presión pleural o abdominal, ya no consideramos obviamente que sea autolimitado y eventualmente se requerirá un drenaje. En este caso es importante resaltar que las pérdidas que conllevan ese drenaje va a tener que obligarnos a instalar un tratamiento intensivo de reposición hidroelectrolítica, y además vamos a estar en presencia de un paciente que va a ser inmunocomprometido por la pérdida de inmunoglobulinas, proteínas y células, por lo que los autores nombran la antibiótico terapia profiláctica como una posible estrategia de uso en estos pacientes. Además, recuerden que van a ser pacientes invadidos y malnutridos, por lo que otra arista importante en el manejo de estos pacientes es la nutrición. El manejo nutricional, lógicamente, tiene su implicancia por el ayuno que van a requerir ciertos pacientes. Como les nombraba, las pérdidas abundantes, lo que nos obliga a instaurar otras estrategias de renutrición, y justamente porque la nutrición puede ser un pilar importante en el tratamiento, instaurando dietas sin grasas, o por lo menos dietas con triglicéridos de cadena media, que recordemos pasan a la circulación portal sin pasar al sistema linfático. En los pacientes que puedan esperar, según los autores, se puede implementar el aporte enteral con fórmula con TSM. Nosotros en general usamos Monogen, que tiene un 80% de TSM, y en aquellos pacientes donde no haya respuesta adecuada, se instaura el ayuno con nutrición parenteral total. Pasando al tercer punto del tratamiento, que es el manejo farmacológico, se propone el uso de la somatostatina o su análogo, que es el octreotide, que no se sabe bien cómo funciona, pero sí tiene una implicancia en disminuir el flujo esplácnico, lo que favorecería la disminución en la absorción de los lípidos de la dieta, y además la somatostatina genera disminución en la secreción gástrica y biliar, entonces disminuiría también el componente por ese lado. Las dosis que se usan máximas son las que figuran ahí, y el octreotide tendría una ventaja sobre la somatostatina, que es mayor vida media, mayor potencia, además tendría cierta biodisponibilidad por vía subcutánea,
que nosotros en realidad la solemos usar por vía endovenosa con infusión continua. El tratamiento que, si bien los autores no proponen un tratamiento específico, sugieren que después de la 5ª semana que ya no tenemos buenas respuestas con los tratamientos que acabamos de mencionar, ya habría que pensar en avanzar hacia maniobras más invasivas. Estas drogas, por supuesto, no están libres de efectos adversos. Se menciona la necrosis intestinal justamente por el hipoflujo esplácnico que generan. También se describió la hipertensión pulmonar. Y hay estudios que ponen en tela de juicio realmente cuál es la eficacia. Por ejemplo, en una revisión Cochrane que determina que no se mostraron beneficios para el tratamiento de quilotórax. Ya pasando a tratamientos más invasivos, los autores mencionan los siguientes: el drenaje, que como mencioné es para pacientes sintomáticos y con requerimiento de asistencia respiratoria. Como punto negativo, el paciente que ya requirió un drenaje, lo que estamos haciendo es intervenir en la posibilidad de que esa linfa pueda reabsorberse por una colateral y autolimitarse. Justamente lo que estamos haciendo es descomprimir el sistema, pero quitamos la posibilidad de que ese quilotórax, esa citis, se reabsorban. Otra posibilidad es la colocación de un shunt, ya puede ser pleuroperitoneal, o también están descritos los peritoneovenosos como los sistemas similares a las válvulas de derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. Otra opción que se plantea es la pleurodesis. Los autores nombran el uso de una preparación derivada del Streptococcus pyogenes, que es el OK432. También en la práctica se utilizan otros métodos, ya sean químicos o mecánicos, como por ejemplo el talco o la doxiciclina. La embolización del conducto torácico se utiliza cuando, al haber hecho una linfografía intranodal, como mencioné anteriormente, se identifica una fuga a través del conducto torácico. Lo que se hace es punzar por vía percutánea en la cisterna de Pequet y se accede al conducto torácico y se puede embolizar de forma mecánica con coils o también con histoacril. Otro aspecto también que veíamos en el segundo artículo complementario es que el lipiodol, al tener una alta viscosidad, además de hacer de la linfografía un estudio diagnóstico, eventualmente también lo podría hacer terapéutico, porque puede funcionar como agente oclusivo. Y por último, los autores mencionan el abordaje convencional, es decir, hacer un abordaje toracoscópico o por toracotomía y ligar el conducto torácico en masa. Esto es un protocolo que se instauró en nuestro servicio y se está implementando, que utiliza, digamos, las estrategias similares, pero de una forma más escalonada. Es decir, una vez que tenemos el diagnóstico realizado por paracentesis o toracocentesis, se instaura un tratamiento médico que en total son unos 21 días. En aquellos pacientes que dentro de los primeros 3 días se evidencia una efusión masiva, es decir, mayor a 50 mililitros kilo día, ya se pasa directamente a un estudio más directo, como es la linfografía intranodal dinámica. En los pacientes donde la efusión es menor a este volumen, se instaura una dieta baja en grasas. A los 7 días se reevalúa si el débito está mejorado, es decir, menor a 10 mililitros kilo día, se considera que está de alta. Si no, se continúa el próximo escalón, que sería el ayuno, la nutrición parenteral y el octreotide por 14 días, y en caso de que esto no tenga un resultado positivo, se avanza con el estudio, que es la linfografía intranodal. Esto nos permite dividir las aguas. En caso de poder detectar una fuga, se plantea la embolización del conducto torácico, que en caso de no ser satisfactoria, se puede avanzar hacia la ligadura quirúrgica del mismo.
y en caso de que la electromiografía nos dé cierta información sobre la alteración en la desembocadura del conducto, se puede hacer una anastomosis del conducto a una vena valvulada, como por ejemplo puede ser la yugular externa. Esto es simplemente a modo de ordenar un poco la información y es el protocolo que se propone desde nuestro servicio. El checklist del trabajo, el título es acorde al tema del estudio, sí, se publicó en una plataforma validada. Con el artículo se busca conocer sobre métodos diagnósticos, clínica, curso y pronóstico de cierta patología y conocer diferentes opciones terapéuticas. Los siguientes ítems no aplican, pues más bien un trabajo descriptivo, no tiene una metodología en particular ni una revisión sistematizada tampoco de la literatura, así que el resto de los ítems no aplican. Ahora, si te parece bien, Juli, pasamos a discutir el artículo y el caso clínico. Sí, buen día. Sí, es un tema como amplio, donde en realidad la etiopatogenia lo que pasa es siempre lo mismo. Yo creo que todas las personas que por ahí están ahí conectadas han tenido algún paciente con un quilotórax o con una quiloascitis de difícil manejo, porque es una patología que se ve frecuentemente y que muchas veces el sistema linfático es algo que fue quedando así como medio dejado de lado y en realidad tiene como mucha más entidad y hoy por hoy se entiende mucho más la fisiopatología y las causas, y también se pueden aplicar un montón de tratamientos, que si bien son cosas nuevas, se están aplicando cada vez más. En los neonatos es lo que hablamos, siempre lo mejor es como identificar cuál es la causa y esperar, y en ese esperar uno muchas veces el paciente va desarrollando colaterales y todo, y podemos directamente poder que se acomode su redistribución de kilo, y en base a eso que el paciente no necesite algún tipo de intervención. Y después, con el correr de las semanas y del tiempo y de los años, y cuando sea que se manifieste, uno siempre en realidad lo que hay que hacer es como, bueno, pensar un poco cuál puede ser la etiopatogenia, ver si esto es adquirido, o si es algo congénito, o si es algo traumático, y en base a eso encadenar el algoritmo para poder tratarlo y darle la terapéutica que necesitan. En el caso de este paciente de la NEO, bueno, claramente es un paciente donde uno piensa en una patología de los conductos linfáticos, en algo congénito, porque ya tiene un diagnóstico prenatal y ya requirió un drenaje, con lo cual ya uno cuando nace es un paciente que ya sabemos que de entrada es un paciente más complejo. Que aparte requirió drenaje, que aparte requirió ventilación, y que también ahora está complicado con un cuadro de sepsis, con lo cual en este caso lo que uno hace claramente es empezar con tratamiento médico y darle tiempo a ver cómo evoluciona. Porque yo había visto una pregunta en cuanto a lo que es la terapéutica, y así esta patología uno lo ve en pacientes más grandes, y es un poco lo que decía, depende cuál sea la etiología, que lo que a mí me pareció interesante de este artículo es que te muestra como un camino de todas las posibles etiologías de un derrame quiloso. Hay una cosa que es como muy puntual, que es cuando uno tiene quilo en el pericardio, en el tórax, en el abdomen, muchas veces se ve quiluria o acumulación en el escroto. Donde sea que uno ve kilo, sabe que la causa está entre la cisterna y la desembocadura del conducto torácico. O sea, si uno tiene kilo suelto en alguna cavidad del cuerpo, algo está pasando, o algo se rompió y está perdiendo kilo, o está refluyendo por cambio de presiones, por alteración en la desembocadura, digamos, hay algo en la mecánica y en el drenaje que está mal, que es lo que hace que se acumule. Entonces, si uno puede identificar eso, puede ir a buscar la causa. Si uno encuentra la causa, la puede ir a tratar. Entonces, esta patología sí se puede ver en pacientes más grandes. En realidad, se puede ver en el momento que el paciente haga la manifestación. Si es una causa claramente asociada a un posoperatorio o a un traumatismo, lo vamos a ver en pacientes de cualquier edad. De hecho, muchos, el trabajo que vimos de terapéutica
era de pacientes adultos. Y si es algo congénito, muchas veces se manifiestan desde el momento fetal, y muchas veces se manifiestan más adelante, por ahí entre los 7 y 10 años, son chicos que empiezan a hacer este tipo de manifestaciones, y por ahí empiezan a hacer derrames a repetición, o quilotórax, o derrames pericárdicos, y cuando uno los empieza a estudiar, encuentra una causa congénita. Y en cuanto a la que también preguntaba el doctor Carauni, a qué edad se puede realizar la linfografía, depende, o sea, no hay una edad límite para hacerla, depende del expertise del equipo tratante, porque en realidad para hacer la linfografía lo que uno necesita es identificar mediante ecografía ganglios inguinales que sean pasibles de punción. Habitualmente se punzan idealmente con agujas de las espinales, de 25 os, digamos, con agujas bien finitas. Entonces, si uno puede ver ganglios en la ingle que se puedan punzar guiados por ecografía, ya sabés que el estudio lo podés al menos intentar realizar. Una cosa es poder hacer una infografía donde uno inyecta el contraste y puede ver toda la anatomía y ver si hay una fuga o no, y otra cosa es claramente en un paciente chiquito poder identificar la cisterna e instrumentarla, digamos, claramente hacer una punción transabdominal en un paciente que uno dice, bueno, de 3 kilos, poder instrumentar con un catéter un conducto torácico, ahí sí por la anatomía no es posible, por eso muchas veces está descrito que el mismo contraste que uno usa, que es oleoso, eso es lo que termina tapando las colaterales que están perdiendo. Pregunta, a ver, técnicamente, ¿qué cadenas ganglionares punzás para la linfografía en cada caso? Bueno, originalmente lo que se hacía era la linfografía pedal, donde uno buscaba, bueno, a la altura del pie, en el pliegue interdigital, eso ya no se hace más. Ahora lo que se hace es arrancar un escalón más arriba, que es lo que hace que estos estudios sean más rápidos, y es lo que hablamos, punzar los ganglios inguinales. ¿Por qué? Porque son los que están más accesibles. Muchas veces pasa que uno punza un ganglio inguinal y el contraste empieza a avanzar y después un poco se estanca, y si uno ya tiene identificado por radioscopía unos ganglios más altos que sean accesibles de punción, uno siempre puede identificarlos y punzarlos. O sea, uno empieza en la ingle, pero después si eso no avanza y el contraste se fue a otra estación ganglionar, siempre se puede abordar cualquier ganglio que sea pasible de punción. Lo mismo que cuando uno quiere instaurar una terapéutica. Muchas veces, a ver, una cosa es un derrame quiloso porque se rompió algo donde uno va a ver una fuga clara, y otra cosa son estos casos de patologías congénitas donde lo que hay es reflujo. En estos casos uno va a ver el contraste que sube, y por ahí que en vez de drenar del conducto torácico al sistema venoso, donde uno ve que viene contraste y de pronto se lava mucho más rápido al sistema venoso, esas gotitas de contraste se empiezan a acumular en otros lados. Eso es la imagen que uno va a ver, y por ahí se empieza a acumular en el abdomen o en el tórax o en el pericardio, o muchas veces a nivel peribronquial. Y si uno logra identificar cualquier cadena o cualquier conjunto ganglionar más próximo al sitio alterado o al sitio a tratar, uno siempre puede dirigir la punción ahí, y en vez de tratar de tutorizar un conducto torácico, que por ahí es muy complejo en pacientes chiquitos, lo que uno puede hacer es, bueno, punzar el conjunto ganglionar más cercano a la pérdida, y desde ahí directamente inyectar el lipiodol y el histoacril, que lo que hace es viajar y tapar todos esos pequeños colaterales que están perdiendo, que no deberían estar. Julia, tengo una consulta en cuanto al drenaje de la citis fetal, digamos, Sí. en el periodo prenatal. A este chico se le realizó un drenaje, al chico, digamos, en cuestión al que presentó Carolina al principio, un drenaje de la citis recién en el momento anterior al parto, cuando el chico ya estaba digamos, en estado crítico, estaba con sufrimiento fetal. Sí. ¿Hubiese sido mejor no tenerlo antes? ¿Qué opinas de eso? ¿En el momento del diagnóstico?
claramente, digamos, esto es una patología que se maneja con la gente que hace medicina fetal y obstetricia, digamos, y toda esa parte de intervencionismo prenatal, pero lo que uno tiende a tratar de evitar es que la acumulación de líquido intraabdominal progrese a un hidrops o que también te produzca una restricción en el desarrollo pulmonar por el volumen. Claramente, si uno tiene mucho líquido que produce una restricción, ahí habría que drenarlo. Por eso muchas veces lo que se hace directamente es colocar los shunts, ¿viste?, a la cavidad, como para la cavidad amniótica, como para que directamente ese líquido salga y pueda. Vos prenatal no vas a poder resolver la causa, y muchas veces vas a tener pacientes que hicieron kilotórax prenatal y después cuando nacen, ya nacen drenados y no lo vuelven a reproducir, porque esos linfáticos se acomodan. El tema es que si vos tenés, es verdad que el abdomen tolera mucho mejor por ahí la acumulación de líquido que el tórax, ¿no?, que es una cavidad más rígida. Pero muchas veces cuando no puede perder por un lugar, por reflujo empieza a perder por el otro, con lo cual uno sí tendría que evaluar a estos pacientes bien de cerca y por ahí drenarlos tempranamente como para que eso te permita un buen desarrollo fetal. Claramente, por lo que vimos, los casos no son muchos, la incidencia no es tan alta, entonces ahí uno no puede por ahí jugar con, bueno, vamos viendo en qué semana y cómo, digamos, terminan siendo por ahí pocos casos los que uno puede juntar como para establecer cuál es el momento ideal para drenarlo. Eso me parece que está bueno ir viendo caso a caso, ir viendo el desarrollo fetal para poder adelantarse a las complicaciones posteriores. El doctor Puyeval levantó la mano. Quiero hacer un comentario y un poco de historia de esto. En el hospital, cuando estaba trabajando en Buenos Aires en 1982-83, en artritis quilosa no tratable médicamente, utilizamos por primera vez el shunt de Levin, pero en recién nacidos o lactantes de 1 o 2 meses, 2 casos, chicos de 1 mes de edad, en lo cual utilizamos un shunt de adultos, lo cual era un chico con un reservorio a nivel del hipocondrio derecho sobre la parrilla costal, que era el mecanismo valvular que drenaba linfa del peritoneo a la yugular. Funcionó un tiempo hasta que se fue al diablo todo el sistema porque no era adecuado para el tamaño del chico. Después de eso, digamos, como tratamiento posterior, esos chicos que no resuelven espontáneamente porque realmente no resuelven el problema de su retorno linfático, utilizamos ya shunts adaptables a neonatos que trajimos de Estados Unidos y lo apliqué 2 veces y uno funcionó bastante tiempo hasta que al final también terminó con rechazo, como pasaba muchas veces con los ventrículos cava que mencionaron recién. Y así que es una alternativa válida para potenciar un drenaje al sistema venoso de ascitis quilosa. Y lo otro que quiero decirles también es anecdótico, que en esa época en la cual no se contaba con los medios de diagnóstico por imágenes que tenemos hoy en día, lo que se utilizaba mucho era la laparatoria exploratoria, aquellos enfermos que tenían ascitis importantes, no resuelta, drenado, con la pérdida lógica, con la inmunosupresión que se condicionaba a la pérdida de linfocitos, etcétera, etcétera. Se recomendaba, cuando iba a hacer la exploración, darle una ingesta de una comida rica en grasa y con un poquito de tinta china, para magnificar el punto de pérdida. No lo veía radiográficamente, sino lo veía objetivamente con la visión. Ahora, la primera vez que usamos eso, cuando vimos el abdomen era todo negro, porque la dosis que se daba en ese momento en la literatura no consideraba un chico de 4 o 5 kilos de peso, con lo cual es una cosa a tener en cuenta. Y en un caso sí resolvimos el drenaje y la ruptura linfática a nivel del ilion terminal, en el mesenterio del ilion terminal, en el cual lo ligamos y resolvimos el problema. El único caso que yo me acuerdo que fuimos exitosos en el tratamiento de estos pacientes. Nada. Sí, Doc, de hecho los shunts están descritos digamos, cuando uno lee los trabajos de manejo de esta patología y todo, están descritos los shunts, lo que tiene es eso, es cuánto tiempo funcionan, si se tapan, no se tapan, pero uno lo que termina haciendo es
derivando el líquido para no estar drenando un paciente todo el tiempo y que ese paciente se depresione y se inmunosuprima, porque el tema es que en estas patologías, cuando son congénitas, que son crónicas, estos chicos terminan siendo, aparte de malnutridos, terminan siendo inmunosuprimidos. Y sí, es verdad, hay un montón de opciones, hoy por hoy es verdad que por ahí están más en desarrollo todo lo que es mínimamente invasivo, y lo que uno intenta en realidad cuando hace un estudio, cuando uno intenta identificar el sitio de fuga, es, bueno, en vez de ligar el conducto torácico a nivel del tórax, donde lo encuentro, y si por ahí la fuga era más abajo o era por reflujo, no lo estás resolviendo, lo que uno intenta es, bueno, ir lo más distal posible. Y antes, al principio se usaban muchos coils, que es un mecanismo, digamos, donde uno pone, es como un alambrecito que se enrolla sobre sí mismo y termina provocando una trombosis o una obstrucción. Y ahora lo que se usa más que nada es el histoacril, que es como el dermabón, digamos, es una sustancia que en contacto con la sangre se polimeriza, pero en contacto con la linfa viaja mucho más y se termina polimerizando, pero más tardíamente. Entonces lo que permite es que cuando uno lo pone, lo va empujando con contraste, eso llega lo más distal posible y ahí tapa. Entonces termina tapando por ahí, en vez de todo el sistema de conducto torácico, donde uno después tiene que esperar que redistribuya el flujo, la idea es que eso termine tapando los lugares por donde pierde. Porque claramente no es lo mismo una pérdida del conducto torácico, donde uno lo tiene bien identificado, que a veces esto de reflujo que por ahí sale digamos, por los linfáticos intestinales y todo, y que por ahí es más difícil de identificar dónde es el sitio de fuga. Pero sí hay un montón de tratamientos descritos. Doctor Lobos, ¿quieres hacer una pregunta? Buen día, ¿O comentario? Buen día. Sí, en realidad quería hacer un comentario con respecto a lo que lo que vos preguntabas, Pedro, del tratamiento prenatal. En los últimos 20 años, este tipo de intervencionismo fetal ya se podía hacer, y históricamente, digamos, lo que se ha hecho es, cuando el paciente empieza a desarrollar el hidrops, tratar de entender cuál fue la secuencia. Y si se puede demostrar una secuencia en la cual el paciente empezó primero con hidrotórax, por ejemplo, y luego desarrolla el hidrops, uno asume que el hidrops es consecuencia o puede ser consecuencia, habiendo descartado obviamente cardiopatía y otras cosas, del hidrotórax congénito, y eventualmente en esos casos hemos participado de la colocación de shunts prenatales para tratar de revertir de alguna manera ese cuadro, bastante en forma poco frecuente. La verdad es que yo no recuerdo nunca haber visto un shunt colocado en el abdomen para una citis fetal, salvo alguna situación puntual de algún paciente. Por ahí puede llevarse a cuerda algún paciente que hubo con una malformación de la vía urinaria, que había drenado y tenía una colección de orina en el abdomen y se había colocado un shunt al líquido amniótico, pero fueron casos así totalmente anecdóticos. No sé en la práctica si está indicado o si está descrito el uso de shunts prenatales en el abdomen. Y con respecto a la punción previo al parto, la verdad que es una costumbre que han tomado los médicos de medicina fetal y de obstetricia de nuestro hospital, de hacer estas evacuaciones de líquido por punción antes del parto, que el único objetivo que tienen es de alguna manera facilitar el parto y tratar de no tener una distocia, con una indicación por lo menos discutible, digamos, porque la verdad es que punzar un tórax justo antes del parto, cuando se puede hacer en la sala de recepción neonatal, no sé cuánto beneficia al paciente. No, por eso en realidad a ver, esto es como todo, es una patología que por ahí se ve más en la práctica de lo que se termina diagnosticando, porque muchas veces tenía citis, tenía quilotórax, tenía algún derrame y se acomodó, entonces por ahí muchas veces termina pasando como anecdóticamente, porque el paciente además tenía otras cosas, porque además tenía un síndrome y todo, pero sí es verdad que si te produce una restricción fetal y eso va a desencadenar un hidrops y todo, uno puede drenarlo, pero para mejorar el desarrollo fetal. Pero sí, en realidad lo que sí, drenarlo antes del parto es simplemente una cuestión mecánica para
para facilitar por ahí el nacimiento, que hay que ver cuánto lo complejiza. Pero nada, yo creo que son un montón de cosas que como que uno tiene que tener cada vez más en mente y en cuenta para poder estructurarlo y poder organizarse en el manejo. Dani acá pregunta en qué casos del algoritmo se indica un procedimiento quirúrgico como pleurodesis, ligadura del conducto torácico, ventana pleuropericárdica, etc. Depende del paciente que uno tenga. A ver, uno tiene una pérdida, que la pérdida la soluciona tapando el lugar por el que pierde, cuando hablamos de algo traumático. ¿Sí? Si uno tiene una pérdida o un reflujo que hace que ese paciente junte líquido en algún lado, de entrada lo ideal siempre es poder dirigir el tratamiento a eso, o sea, ir y tratar de tapar lo que está perdiendo. La pleurodesis es sellar, pero es lo que vimos, si en realidad el paciente lo que tiene es un reflujo de kilo porque pierde para algún lado, vos le podés hacer la pleurodesis y después tenés que ver para dónde se redistribuye. Es como todo, es como la ligadura del conducto torácico. Si uno hace una ligadura por ahí muy alta y la pérdida era más abajo, lo vas a seguir teniendo. Si justo la pérdida de arriba y vos lo ligaste, va a andar bien y se va a acomodar. Depende un poco cuál sea la etiopatogenia. Y después, en cuanto a la que es la resolución quirúrgica, que es la anastomosis, ¿sí? Que es la anastomosis del conducto torácico a la vena, a una vena valvulada, eso es cuando uno tiene una patología congénita que lo que hay es reflujo, o sea que el conducto torácico en vez de drenar en forma valvulada, drenar bien al sistema venoso, es como todo tortuoso y refluyente, entonces el líquido va y viene y se acumula en otros lados, entonces ahí uno sí puede identificar la desembocadura y reanastomosarla, en vez de la unión yugulo-subclavia, reanastomosarla a la yugular, idealmente a la yugular en el cuello para que drene mejor. El doctor Puyval levantó la mano. Adelante, doc. No, un comentario vivido por experiencia. La pleurodesis en estos chicos no es fácil y no está exenta de fracasos, sobre todo cuando la cantidad de linfa que acumula es demasiado rápida y es muy difícil conseguir una captación a la cavidad pleural con el drenaje para que y además que lo que utilizamos para producir la pleurodesis tampoco funciona bien en todos casos. O sea que yo siempre he tenido problemas en la pleurodesis de los enfermos. No sé la experiencia de ustedes, pero creo que es algo que uno sabe que puede fracasar con la pleurodesis. No es similar a pleurodesis por otro motivo. Sí. Por eso se están usando, en vez de, digamos, una forma mecánica de hacer la pleurodesis, muchas veces se inyectar medicación, entonces se vacía el tórax, se pone doxiciclina, en nuestro caso, o en el artículo de Filial Loca, perdón, para que, digamos, para que eso vaya sellando. El tema es que en patologías congénitas, cuando uno habla de reflujo quiloso y no una pérdida por una lesión quirúrgica del conducto torácico, cuando uno tiene un kilotórax porque hay reflujo y todo, como mostraba Nacho, cuando el kilo va por los colaterales y muchas veces lo que hace es ir dilatando vasos linfáticos. Y muchas veces esos vasos linfáticos van por toda la pared del tórax y de la pleura. Entonces, cuando uno hace una pleurodesis ahí y la lesiona, muchas veces empeora el cuadro. De hecho, muchos de estos pacientes que tienen patologías linfáticas complejas se asocian muchas de las patologías a lesiones linfáticas óseas. Entonces uno ve un paciente que por ahí tiene 1 kilo y además una imagen en una costilla. Y esos son linfáticos dilatados. Y lo que está totalmente contraindicado, por ejemplo en estos casos, es hacer una biopsia costal, porque por ahí vienen todos los linfáticos dilatados. Cuando uno hace una biopsia ahí, en general empeora mucho más el cuadro, por eso es que no está indicado hacer algo mecánico de raspaje o de lo que sea. No, yo me refería a las complicaciones de la pleurodesis. Nosotros hemos llegado a veces a casos de hacerla quirúrgica. Sí. Más recientemente, sobre todo en las postraumáticas por cirugía cardiovascular, que es muy complicado tener un buen resultado con la pleurodesis. Y hemos hecho quirúrgicas hasta con ablación de la pleura parietal para conseguir que se pegue. Porque a veces la producción de linfa es tan grande que por más que lo drenes, el pulmón no expande. Así que
lo único mensaje mío es que sepan que no es fácil obtener una pleurodesis muy suelto el cuerpo. No es fácil. No importa. Sí, buen día. Un comentario con respecto a lo que dice el doctor Puigdeval. Y con respecto a las lesiones que son traumáticas o quirúrgicas del conducto torácico. Los casos que nos ha tocado y que me ha tocado estar, como dice el doctor Puigdeval, son difíciles ya desde lo técnico porque son cavidades multitabicadas, donde el objetivo que se quería inicialmente llegó a la mitad y nosotros al desbloquear todas esas cavidades vamos a empeorar probablemente el flujo quiloso y eso va a hacer que aumente el flujo y nos reduzca el porcentaje de éxito de la cirugía. En esos casos, la verdad que nosotros hemos sido muy, muy agresivos con respecto a la pleurodesis, tan agresivos que hay una repercusión hemodinámica en los pacientes. Son pacientes que van a tener una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con requerimiento de drogas sinotrópicas, con lo cual las complicaciones, como dice el doctor Puigdeval, son difíciles de manejar y tienen que estar en un contexto de una terapia intensiva compleja para el manejo de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Como datos de ayuda, tratamos siempre de colocar los 1 o 2 drenajes lo más grandes posibles de acuerdo al tórax del chico. Y creo que lo más importante ha sido optimizar antes de la cirugía y durante 2 semanas después de la cirugía la administración de octiotride en goteo continuo a una dosis alta, cerca de 8 gamas kilo minuto, como para también generar una disminución del flujo esplácnico. Con todo eso, hemos tenido buenos resultados. Pero sabiendo que la indicación de la pleurodesis, como dice el algoritmo, es un camino largo para llegar a la pleurodesis. Bueno, creo que hemos llegado al horario de finalización. Así que, Julio, no sé si quieres cerrar o algo, pero ya estaríamos, me parece. Bueno, sí, no hay más. A ver, es como lo que hablamos siempre, son pacientes complejos, son algoritmos complejos, a veces es como difícil encontrar el camino y los tiempos para ir haciendo todo ordenadamente y ningún paciente es igual al otro, pero bueno, está bueno por lo menos entender de dónde sale el problema para ver un poco cómo uno lo puede tratar y darle el manejo más adecuado a estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá desde temprano y nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego. Gracias, saludos.